paciente y compañeros, muy buenos días. Mi nombre es Luis Manuel Martínez Berrío y el día de hoy voy a exponer un tema fundamental dentro de la neuropsicología, que son las funciones ejecutivas, ¿no? Para empezar, es indispensable definir qué son las estructuras cognitivas. De acuerdo con la reconocida neuropsicóloga Muriel Lexan en el 2012, las funciones ejecutivas se definen como aquellas capacidades mentales que permiten a una persona llevar a cabo con éxito una conducta con un propósito determinado. Lo que esto va a implicar en la formulación de metas, la planificación de estrategias y un desarrollo autoasistido o eficaz, ¿no? En palabras sencillas, podemos entender cómo nuestro cerebro no ejecuta las tareas directamente, sino que coordinan y supervisan que todas las demás funciones cognitivas trabajen en perfecta sintonía para resolver problemas complejas y novedades, ¿no? Eh, la importancia de estas funciones en nuestra vida cotidiana, en absoluto, los necesitamos para tomar aquello que no hacemos de forma automática. Desde organizar nuestras jornadas de estudio, adaptarnos a un plan de cambio a última hora, regular nuestras emociones ante una frustración y hasta tomar decisiones de concentrarnos en una tarea ignorando las distracciones de nuestro entorno. Sin ellas, seríamos incapaces de vivir de manera independiente y adaptativa, ¿no? Y bueno, a continuación analizaremos un detalle de 6 funciones ejecutivas esenciales, ¿no? Como primera función ejecutiva tenemos lo que es la función inhibición, que sería el control inhibitorio. De acuerdo con el investigador de Akira Miyake en el año 2000, el control inhibitorio es la capacidad de frenar intencionalmente una respuesta dominante, que sería automático o automatizado cuando la situación lo requiere. Es la habilidad que nos permite no pensar antes de actuar o resistir los impulsos inadecuados, ¿no? Las áreas implicadas en esta función, según lo que señala lo que es el neurocientífico Joaquín Fuster en el año 2015, se localiza principalmente en la corteza prefrontal orbital, como lo muestras en la imagen, que se encuentra en la zona inferior, región frontal, justo por encima de los ojos, y en la corteza cingulada anterior, que estas estructuras que trabajan junto con los o con las glándulas basales para poner un freno a los impulsos. Para lo que es la rehabilitación o evaluación, nos permite evaluar estas funciones utilizando lo que es el test de Stroop, que consiste en presentar una lámina donde aparecen nombres de colores escritos, ¿no? Con una tinta que no coincide con el significado de la palabra, ¿no? Por ejemplo, la palabra rojo, escrita con la tierra verde, ¿no? Con la tinta verde. El paciente debe ignorar esta palabra escrita y decir rápidamente el color de la tinta. Eh, alteraciones de esta función cognitiva, de acuerdo con el psicólogo Russell Berg en el 2014, las alteraciones de este control inhibitorio en la base es la base, ¿no?, de un trastorno por déficit de atención y hiperactividad, que es el TDAH, ¿no? Al fallar ese freno, el paciente muestra impulsividad motora y verbal. Eh, También, ¿qué es lo que es la posterga la gratificación, ¿no? Y como anteriormente, la rehabilitación se utiliza en el entrenamiento de autodestrucción. Un ejemplo práctico consiste en pedirle a un paciente que realice una tarea de clasificación de figuras, obligándolo, ¿no?, a detener y repetirse en una voz alta la instrucción, ¿no?, que puede ser alto, piensa, actúa, y bueno, antes de una respuesta que podría ser, ¿no? Como segunda función cognitiva tenemos la memoria de trabajo o memoria operante como es otro nombre.
El autor Alan Bagdelin en el 2012 define como un sistema de capacidad ilimitada que permite el almacenamiento temporal y la manipulación activa de información necesaria para realizar tareas cognitivas. Y estos pueden ser complejas, ¿no? Como la comprensión lingüística y el razonamiento. De acuerdo con las investigaciones de Patricia Goldman Racking en 1998, la base neuroanatómica crítica para esta función es la corteza prefrontal dorsal, como lo menciona en esta imagen. Está ubicado en la porción superior y extrema del lóbulo frontal, lo cual mantiene activa la información que ya no está presente en el entorno, ¿no? En la evaluación podemos poner una de las herramientas más utilizadas, ¿no? Que es la dígitos de orden inverso, que es el test de Weiss 4. En esta tarea, el evaluador le dice al paciente, ¿no? Una serie de números y el evaluado debe retener, ¿no? mentalmente y procesarlas, ¿no? Y repetirlas exactamente a lo revés. Alteraciones que pueden tener esta función cognitiva. Tenemos lo que es según el autor de Christopher Yarlon en el 2010, en la revista de Neuropsicología. Esta alteración es muy común en personas que ya han sufrido un trastorno o un traumatismo encefalocraneano, ¿no? Este paciente muestra incapacidad para seguir instrucciones de varios pasos y olvidan que están haciendo, ¿no? a mitad de una actividad. En la rehabilitación de esta función cognitiva, una estrategia efectiva es el entrenamiento cognitivo mediante la tarea de NBEC. Un ejemplo práctico consiste en prestar una secuencia de letras y pedirle al paciente, ¿no? que dé un golpe en la mesa únicamente cuando la letra actual sea igual a lo que se escuchó dos veces posiciones atrás, ¿no? Forzando, ¿no? que actualiza constantemente su memoria. Como tercera función cognitiva tenemos la flexibilidad cognitiva. Según el neuropsicólogo Javier Tirapu Ustarosh, en el 2005, se refiere a la capacidad mental de cambiar de una estrategia o marco de pensamiento a otro. Cuando las condiciones de situaciones cambian o la estrategia previene dejar de ser efectiva, permitiendo reconocer errores. El investigador Robert Goltz en el 2004 demostró que depende de una red frontoparietal donde los modos principales son la corteza prefrontal dorsolateral y la corteza parietal posterior, como lo menciona en esta imagen, encargados de desenganchar la atención de una regla antigua, ¿no? para conectar a una nueva. En la evaluación se puede utilizar lo que es la prueba de la reina, que sería la test de clasificación de tarjetas de Wilcoxon. ¿En qué consiste este test, no? El paciente debe clasificar tarjetas bajo criterios de forma, color o números. El evaluador cambia la regla de clasificación de forma improvisada, ¿no? O de forma arrepentida, sin avisar, eh, midiendo qué tan rápido, ¿no? el paciente nota el cambio y se adapta, ¿no? a este trabajo, ¿no? En las alteraciones, el neurólogo Stefan Kappa, en el 2011, en la revista de Brain, destaca que su falla se produce en perseveraciones, un síntoma cardinal de la demencia frontotemporal. El paciente muestra no una rigidez mental extrema. Continuando con la primera regla,
aprendida a pesar de saber que es incorrecta. En la rehabilitación se emplea una tarea de comunicación atencional. Un ejemplo práctico es el ejercicio de caminos alternativos, donde el paciente debe trazar una línea únicamente de forma consecutiva, ¿no? Un número, una letra en forma ordenada o ascendente, ¿no? Y esto alternando dinámicamente entre el uno con la A, o el 2 con la B, o el 3 con la C. Como cuarta función cognitiva tenemos la planificación. De acuerdo con el autor Ellinghunong Golderberg en el 2021, la planificación es la capacidad de proyectar la mente hacia el futuro, prevenir los resultados posibles, fijar objetivos específicos y organizar de manera anticipada la secuencia de acciones necesarias que serían para alcanzar una meta de forma más eficaz, ¿no? Eh, las áreas encargadas de esta estructura se muestran en los planos corteza prefrontal 2 o lateral, en las regiones polares frontales, como menciona en la imagen, correspondientes también en el área de 10 de Brodmann. En el punto extremo del lóbulo frontal de Joaquín Fuster, 2022, también señala, ¿no?, que estas zonas permiten la síntesis temporal de la conducta. En evaluación podemos utilizar, ¿no?, lo que es la prueba de neuropsicología, que es la Torre de Londres, o también conocido la Torre de Hanoi. Consiste en un sorteo de 3 postes y 3 esferas de colores. El paciente debe mover las esferas hasta replicar, ¿no?, un modelo gráfico empleado en menor cantidad de posibles de movimientos, ¿no? Y siguiendo unas reglas estrictas también, ¿no? En las alteraciones podemos poner lo que es, como dice en la revista de Florentine Ingman en Neurociencia 2019, se destaca que las personas con trastorno de espectro autista, que es el TEA, presentan una dificultad severa, ¿no?, en lo que es en esta parte. Esto se traduce en un problema cotidiano para iniciar, ¿no?, tareas, secuencias de pasos lingüísticos independientes, ¿no?, o adaptarse a cambios de rutina. En la rehabilitación se utiliza lo que es el entrenamiento en secuencias lógicas, ¿no? Un ejemplo práctico consiste en entregarle al paciente eh, tarjetas desordenadas que ilustran los pasos para realizar una actividad, ¿no? Como preparar una receta o lavarse los dientes, y esto, ¿no?, para que los ordene cronológicamente y estructure su ejecución, ¿no? Como quinto función ejecutiva tenemos la monitorización, que podría ser también lo que es la supervisión. El neuropsicólogo Donald Stunz en el 2011 lo define como una habilidad cognitiva que nos permite evaluar o supervisar nuestros propios desempeños. Y esto podría ser en tiempo real mientras ejecutamos una tarea, lo que nos otorga, ¿no?, la capacidad de detectar errores y rectificar las conductas de forma automática. Esto se va a encontrar en lo que es la estructura cerebral, y esto hace clave en la corteza cingulada anterior, ubicada en la cara interna del lóbulo frontal, como se menciona, se ve en la imagen. El científico Michel Posner en el año 2007 demostró que esta zona actúa como un detector biológico de conflictos cognitivos, ¿no?, enviando una alerta cuando cometemos un error. En la evaluación se analiza de forma cuantitativa, ¿no?, mediante el test del laberinto de Portemus. Eh, Podría ser el paciente observa, ¿no?, modera la velocidad de su trazo al acercarse a una encrucijada
y si es capaz de detectar por sí mismo, ¿no? Lo que es que toma caminos cerrados o deteniéndose antes de chocar. En las alteraciones, podemos decir, de acuerdo al investigador de la revista Cortes en el 2015, su alteración genera agnosias o falta de conciencia de los propios déficits de comunicación de las esclerosis múltiples. El paciente comete errores evidentes de forma continua, ¿no? Pero afirma con convicciones que su trabajo es perfecto. En la rehabilitación implementamos lo que es la estrategia del detente y verifica. Un ejemplo práctico es proporcionar, ¿no?, al paciente textos, ejercicios con errores ortográficos y de lógicas introducidos que sería de manera a propósito, ¿no? Obligando a actuar como un revisor externo para entrenar su autocontrol, ¿no? Y como último función ejecutiva tenemos la toma de decisiones. Eh, esto menciona que el neurólogo Antonio Damasio en el año 2006 lo define como una capacidad de seleccionar la opción más ventajosa y también adaptativa, ¿no?, entre varias alternativas que estarían disponibles, evaluando los costos, las ganancias potenciales, los riesgos a corto y a largo plazo, en situaciones de incertidumbre, ¿no? Esto se va a encontrar en las funciones descansa sobre la corteza prefrontal, ventromedial y la corteza orbitofrontal, como lo menciona en esta imagen, situadas en la base inferior del lóbulo frontal. Damasio demostró que estas áreas integran las reacciones emocionales del cuerpo, con los análisis lógicos que puede ser para guiarnos de forma segura. Y esto se va a evaluar mediante la tarea de puestas del LOA. Es una prueba computarizada donde el paciente no debe elegir cartas de 4 mazos virtuales. Dos de ellas ofrecen alta ganancia, pero pérdidas catastróficas. Y otros dos ofrecen ganancias pequeñas pero seguras. En alteraciones, el Journal of Neurology, en esa revista en el año 2013, se describe que las lesiones en esta zona causan un síndrome, que sería el síndrome de frontal orbitaria. Los pacientes muestran una conducta de riesgo desmedida, ¿no? En esto que gastan sus ahorros en negocios que serían absurdos, ¿no? O toman decisiones perjudiciales sin medir el peligro que sería a largo futuro. En lo que es la rehabilitación, aplicamos la terapia de solución de problemas. El ejemplo práctico puede ser en entrenar al paciente usando una matriz de escritura en un papel, donde un dilema real debe plantear tres alternativas y listar detalladamente las ventajas y desventajas de cada uno, de, de cada uno, ¿no? Antes de elegir, ¿no? Y terminando, como conclusión tengo, o para finalizar mi exposición, podemos concluir que las funciones ejecutivas constituyen, ¿no?, el componente más avanzado y sofisticado, se puede decir, ¿no?, de nuestras condiciones. Puede ser las herramientas neurobiológicas que nos confieren, ¿no?, nuestras individualidades, nuestra capacidad de autorregulación, nuestra libertad de elección en la vida diaria. Y como futuro profesional en el ámbito de la salud, comprender a profundidad su neuroanatomía o la neuropsicología, sus formas de evaluaciones mediante pruebas estandarizadas, los mecanismos dirigidos quizás para la rehabilitación integral, que nos brinden, ¿no?, la capacidad científica, ¿no?, de diseñar intervenciones que vuelvan la autonomía funcional
y mejoran de manera directa, ¿no?, lo que es la calidad de vida de nuestros pacientes. Muchas gracias por su atención y con esto concluyo mi exposición.